Eh, Buenos días, Agatha. Mi nombre es José Verastegui y soy un estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Este trabajo está encaminado a que usted nos pueda ayudar con un poco más de información acerca de su propio trabajo que encuentra, en donde abordaremos algunas temáticas que amplían reflexiones sobre el proceso migratorio en el Ecuador, en el marco, claro, temporal de trayectos, una comunidad de tejidos migratorios. Ágata Rodríguez es licenciada en Ciencias de Educación en Cuenca, magíster en Investigación de Historia en la Universidad Andina de Simón Bolívar. Tiene un trabajo doctoral en lo que se refiere a la migración. Te agradezco mucho el tiempo que nos estás dando. Por favor, cuéntanos, en tu propio proyecto de investigación, en tu trabajo acerca de la migración, ¿cuál es el panorama que avisora entre los finales del siglo XIX e inicios del XX en el Ecuador y que proporcionó el aparecimiento de las primeras leyes de la extranjería? A ver, es una pregunta bastante interesante. En primer lugar, a mí me gustaría agradecer por la invitación al Museo Antropológico Antonio Santiana y sobre todo al Sistema Integrado de Museos de la Universidad Central que han contado conmigo para poder trabajar y poder exponer más los resultados de mi investigación doctoral que en este momento estoy haciendo en Berlín, en Alemania. Em, Sobre tu pregunta, mire, es bastante complejo hablar de esto. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros entendemos el panorama de la inmigración en el Ecuador desde la emigración, es decir, la historia reciente que a nosotros nos marca es la historia, las memorias de las emigraciones que empezaron desde los 90, en el año 2000 y que han marcado toda la dinámica de esta generación. Pero yo me pregunté al iniciar este trabajo, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba hace un siglo? ¿Qué es lo que pasa con la extranjería en el Ecuador en los 200 años de república? Cuando yo empecé a investigar esto, me di cuenta que el marco legal de extranjería como tal, o la ley de extranjeros, o las leyes de extranjeros datan de finales del siglo XIX. La primera es de 1886 y la segunda de 1892, en un momento en el que se está terminando el siglo XIX, en que el Ecuador todavía es una nación en ciernes, que todavía se está conformando, que hay varios proyectos, que todavía hay marcadas diferencias regionales en el que el Estado todavía no ha penetrado varias de las zonas como el Oriente. Entonces es una nación que se está conformando. Y el tema de la extranjería es un tema que está en segundo plano, que no es una de las primeras preocupaciones que tienen los gobiernos en ese momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ese momento, en esa coyuntura histórica, aparece un personaje que es muy importante, que es Antonio Flores Gijón, que fue presidente del Ecuador entre el 88 y el 92 de finales del siglo XIX, y que es uno de los mayores impulsores de las leyes de extranjería, o quizás el que creó el marco legal de extranjería en el Ecuador. Interesante. Una pequeña pregunta. En ese marco de tiempo, antes, justamente en 1921, en ese año empezó a tomar gran relevancia la selección de migrantes que entraron en estos años en Ecuador. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de lo que pasó y qué papel fundamental jugó la Sociedad de Naciones en lo que se considera la política? Sí, claro. Mira, tomando como punto de partida el tema de la extranjería a finales del siglo XIX, en ese momento, con el apoyo y con el trabajo que realiza Antonio Flores Gijón, que fue diplomático en el extranjero y que era además abogado y era un gran conocedor del tema del legal de extranjería en otros países, no solo en el Ecuador, él impulsó leyes, pero no fueron creadas como él las había pensado, que era para seleccionar y para promover la inmigración al Ecuador, porque el hecho de que estuviera en segundo plano no quiere decir que no estuviera presente en los gobiernos, porque desde el mismo inicio de la República se piensa en que la inmigración va a ayudar o a colaborar con los proyectos estatales, sobre todo de poblamiento, una cosa que no pasa solo en el Ecuador, sino pasa en América Latina, si no pensemos en Argentina. Pero como no era un tema de primer orden, las leyes de extranjería del siglo XIX o la ley de extranjeros, como se llamaba en ese momento, las leyes de extranjeros, se quedan solo en el punto de controlar y regular a los extranjeros que ya vivían en el Ecuador. Pero
cuando llega 1921, cuando el panorama global empieza a reordenarse debido al fin de la Primera Guerra Mundial y a otros hechos que sucedieron en ese momento, como la Revolución Rusa o como la Revolución Mexicana, el mundo occidental al menos empieza a reordenarse. Una de las consecuencias que tiene el famoso Tratado de Versalles, con el que se firma el fin de la Primera Guerra Mundial, es el limbo legal en el que quedan cientos de personas. Eso por una parte. Y también provoca inmigraciones fuera de Europa, porque recordemos que después de la guerra Europa queda devastada. Entonces hay razones económicas, razones políticas, razones legales, en este caso de no tener una patria por el reordenamiento geopolítico y territorial que se da en Europa, que provoca que mucha gente quiera salir de Europa y quiera dirigirse hacia América Latina. Ecuador, por su parte, como vemos, tenía un marco legal que no estaba escrito para promover y para recibir inmigración, sino para controlar la que ya existía, se vuelve en ese momento un punto de entrada porque con estas consecuencias, muchos países de América Latina y muchos países en el mundo encabezados por Estados Unidos empiezan a poner barreras legales para la entrada de esta inmigración y Ecuador es uno de los pocos países que no lo hace. Por eso es que empieza a ser un punto al que se pueden dirigir varias personas, porque el marco legal no les prohíbe la entrada. De ahí la necesidad muy discutida entre las élites y entre los cónsules y entre la gente que estaba en el poder y que estaba inmiscuida en el tema de la extranjería, de que Ecuador necesita una nueva ley. Recordemos que la última era de 1892, habían pasado casi 30 años, en 1921 se expide la ley de extranjería, extradición y naturalización, que cambia radicalmente el nombre a la de 1892. Y claro, no es que en el 21 se empezó a discutir, esto ya se empieza a discutir desde 1915, pero la necesidad absoluta se ve en 1921. Ahora, la Sociedad de las Naciones, la pregunta que tú me haces, tendrá que tomar medidas sobre esto que te había comentado de este reordenamiento global, pero a Ecuador esto no le va a afectar en un inicio, porque Ecuador, a pesar de haber estado presente en Versalles y de haber firmado, no lo ratificó hasta 1934, cuando realmente entra a la Sociedad de las Naciones. Y realmente ahí es cuando toma las obligaciones, como reconocer los pasaportes Nansen, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que en el Ecuador no ingresaron personas con pasaportes Nansen antes de 1934. Y es a eso a lo que se refieren muchas veces los cónsules cuando dicen el marco legal de extranjería tiene que ser reformado porque hay nuevas necesidades en el mundo. Sí, hablando de ese marco legal, normalmente siempre hay vacíos legales o las ausencias que hablamos, pero en este caso, ¿cómo se perciben las primeras leyes de extranjería, de extradición y naturalización en el Ecuador? ¿Cómo las perciben? La forma en la que se aplica estas leyes, más que percibirlas, la forma en la que se aplica es, yo le estoy investigando desde el tema de los cónsules, de los funcionarios, de los ministros, de quienes estaban a cargo de llevar adelante la aplicación, la formación y la aplicación de este marco legal. Ahora, lo que yo he logrado ver en los documentos es que la percepción de los inmigrantes, es decir, de las personas que quieren entrar al Ecuador, también es la de un país de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque la ley de 1921 no dice que no pueden entrar al Ecuador inmigrantes por su nacionalidad. Hay que tener cuidado con eso, porque el artículo 22 de la Ley de Extranjería de 1921 tiene un, un, un apartado que dice cuáles son los extranjeros que no van a ser bienvenidos en el Ecuador. Y bueno, se refiere a una serie de estereotipos que tiene que ver más bien con una idea generalizada en ese momento a nivel global de que las enfermedades contagiosas son un peligro para los países. Y no solo las enfermedades como la viruela, en este caso, sino también hablaban de enfermedades mentales o de temas como profesiones como la prostitución que dañarían la moral. Y a medida que va avanzando la década, también se empieza a hablar
de que el comunismo, el socialismo es un peligro. Entonces, de esas cosas hay que irlas evitando. ¿Por qué? Eso tiene que ver con una pregunta que estaba en el cuestionario que ustedes me enviaron, que decía que por qué, sobre el tema de los deseables y de los indeseables. Aquí tenemos que pensar en eso. Esta categoría, que no es única del Ecuador, es una categoría que el Ecuador va a tomar de lo que está pasando a nivel latinoamericano y a nivel mundial, la idea de la clasificación de las personas, porque claro, como Antonio Flores Gijón bien lo dijo y es algo que se refleja, los estados-nación en ese momento tienen el derecho de rechazar a quienes crean que no son bienvenidos en su territorio. El derecho internacional se estaba creando, estaba evolucionando, después de la Segunda Guerra Mundial todo esto cambiará, pero estamos en otro momento histórico. Entonces, los estados se reservaban el derecho de rechazar a ciertas personas. Entonces, cada uno podía conformarlo. Para eso también servía la ley de extranjería. Pero, por ejemplo, como en otros países, como en México, como en Argentina, como en Chile, en los mismos países europeos, se estaba hablando de rechazar a gitanos, a judíos, a rusos. El Ecuador no ponía esas trabas en la ley de 1921. Pensemos que en los años 20 y en los años 30 están de moda, digamos, de alguna forma, o están circulando en los círculos científicos a los cuales pertenecían los cónsules y los ministros también, ideas eugenésicas. El darwinismo social está presente, entonces ellos están hablando de que las sociedades son cuerpos y como son cuerpos, cuerpos sociales pueden enfermarse y estas enfermedades son las que tienen que rechazarse y estas enfermedades no solamente son biológicas, sino son morales. Entonces, ahí es cuando se van formando estas categorías del deseable, que ya vamos a hablar después cuando hablemos de la inmigración útil, y los indeseables. Y esos indeseables en el Ecuador de Antonio Flores Gijón son los ciudadanos chinos, a quienes se les considera un otro lejano, un otro que tiene costumbres extrañas, que tiene una religión distinta, una lengua distinta. Entonces, el chino se considera se construye como el ejemplo del extranjero indeseable. Eso a finales del 19, pero esa categoría se va ampliando a medida que va avanzando el siglo XX. Entonces, cuando entramos al siglo XX, en los documentos vemos que ya no solamente se habla de chinos, sino se habla de turcos, se habla de sirio-libaneses, y se piensa, estereotípicamente hablando, que ellos son un peligro para la sociedad porque ellos se dedican al comercio y vienen a ser una competencia para esa sociedad que hay que mantener sana, entre comillas, sana económicamente también. Y luego, cuando va avanzando el tema global, que también tiene que ver con lo que está pasando, porque Ecuador es un país a inicios del siglo XX, políticamente y económicamente totalmente inestable, que también piensan en buscar un chivo expiatorio de quién es el culpable de lo que está pasando. Muchos cónsules dicen que las revueltas, las disidencias en el Ecuador tienen que ver con que el germen socialista se ha introducido con los extranjeros. Esta clase de cosas discutían los cónsules. Entonces, claro, va avanzando el siglo, va avanzando los 20, van avanzando los 30 y vamos viendo en los documentos que ya no solo son los turcos y sirio-libaneses y chinos por ser comerciantes y hablar una lengua distinta, sino también son los europeos del este que posiblemente son socialistas o comunistas. Entonces, esto va avanzando. Y hay que decirlo también, los cónsules tenían reparos sobre la posibilidad de entrar, de dejar entrar a judíos, porque en 1930 este ya es un problema global, porque en Europa ya están hablando de los desplazados de origen alemán, judíos que están siendo movilizados a otros países y la presión comienza a ser tan grande que hay que pensar a dónde más pueden ir. En el Ecuador, la ley como tal nunca rechazó a los inmigrantes judíos. Es lo que no quiere decir que muchos de los cónsules pensaran que no era una buena idea y que pusieran trabas. Eso hay que ver también con el tema de la aplicación de la ley, porque la ley decía que no se podía rechazar por razones políticas y raciales y religiosas en el Ecuador, pero los cónsules tenían la última palabra siempre, sobre todo ya cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que así se van construyendo estas categorías, así van apareciendo los indeseables y claro,
eso es un impacto que hay en la sociedad. En mi tesis, yo, por ejemplo, no puedo abordar, no porque no lo vea, no porque no esté ahí presente, sino por cuestión de espacio, la opinión pública. Y todo esto que yo te estoy diciendo aparecía en la prensa. ¿Y qué es la prensa? Tú bien lo sabes, es ese formador de opinión pública. Entonces, en el Ecuador, claro que había rechazo al inmigrante, claro que había rechazo al extranjero, pero claro, eso no se reflejaba directamente en el marco legal de extranjería o se reflejaba a medias porque el marco legal también está presentando los objetivos que tiene el Estado y el Estado creía firmemente como un proyecto estatal de larga duración que la inmigración debidamente seleccionada iba a ser motor para el progreso del país. Entonces ahí tenemos ese choque. Y eso es lo que va conformando el marco legal y cómo se va aplicando, porque no es lo mismo el 20 que el 30 y a medida que va avanzando ya ni siquiera de año a año es lo mismo. Entiendo. De hecho, topó un tema muy interesante de cómo la migración eh, regulada por el Estado puede ser útil para el mismo Estado. Esto cae en lo que se llama lo que es la utilidad del migrante. En este caso, el otro lado de la moneda son los migrantes que sí les dieron los pasaportes con ciertos beneficios. ¿Podría hablarnos de eso, por favor? Claro que sí. Esta otra parte de la ley es bastante interesante porque, claro, yo te hablé del artículo 22 de la ley de 1921 que se repetirá una y otra vez en el 38, en el 40, en los reglamentos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando va a expedirse una nueva ley en el Ecuador. Pero también hay la otra parte, este marco legal de extranjería que yo veo que hace hincapié en la selección, en crear estas categorías que no siempre son muy visibles en la ley como tal, pero en el momento de la aplicación están ahí presentes, regulando el trabajo de los cónsules en el extranjero. Está la otra dimensión, la idea de la promoción, la idea de promover la inmigración es algo que aparece con la misma creación de la República. Ya en el 48, Benigno Malo estaba hablando de atraer a inmigrantes, ojo, católicos, blanco católicos, que pudieran ayudar con el poblamiento de ese vasto territorio oriental. En el 60 se vuelve a hablar de esto, en el 70 se vuelve a hablar de esto, pero al llegar al poder García Moreno, él trae los jesuitas alemanes que vienen para la escuela politécnica. Esto no es parte de mi tesis, pero es ya un ejemplo de que había otro tipo de inmigración que el Ecuador estaba dispuesto a recibir y que podía gestionar, porque la inmigración colectiva no la podía gestionar. Intentaron hacerse varios proyectos de colonización y no se pudieron llevar a cabo por el tema económico en parte y también porque el Ecuador no tenía caminos. Es una cuestión muy importante, porque claro, traer inmigrantes hasta el puerto de Guayaquil podría resultar fácil, entre comillas, pero de ahí dirigirlos a una zona donde ellos se asienten y puedan producir, porque la idea era que se dediquen a la agricultura y que vayan a poblar zonas que estén despobladas, entre comillas. No había caminos, el Estado no estaba dispuesto a apoyarles como recibían apoyo en otros lugares, entonces finalmente estos proyectos de colonización no llegaron a buen término. Tenemos el caso de la colonia Llora, en 1926-27 con los inmigrantes austriacos y tenemos la colonia Simón Bolívar, que era de españoles, que tampoco llegó a buen puerto. Esto ya en los años de la Guerra Civil Española, posteriores a la Guerra Civil Española. Entonces, pero hay otro tipo de inmigrante, uno que es muy particular, uno al que yo le he estado siguiendo la pista y por eso puse el ejemplo de los jesuitas alemanes que llegaron. Desde la misma constitución de 1830, el Ecuador habla de los extranjeros que podrían llegar para ser, que podrían ser útiles para el país, que son aquellos que profesen ciencia, arte o industria útil, tal como dice el título de mi tesis. Eso aparece en la primera constitución, en la del 35, aparece en los 70, aparece en la de 1884 y en la de 1906. En todas las constituciones, no ya en las leyes, sino en la constitución del Estado, se dice que estos extranjeros por ser beneficiosos para el país, pueden adoptar la nacionalidad ecuatoriana, puede dárseles carta de naturalización. Entonces, desde ahí nosotros podemos ver que a esos extranjeros se les va a apoyar, se les va a solicitar que vengan. ¿Por qué? Porque el Estado piensa que las ciencias modernas deben ser enseñadas por personas que estén formadas para eso.
Y en el Ecuador todavía no existía, por eso es que García Moreno trae a los jesuitas alemanes. De ahí saldrán ingenieros que sí, luego van a continuar ese trabajo. Pero para el siglo XX, esta necesidad vuelve a ser imperiosa porque ya no solamente es la escuela politécnica, son otras universidades, son otros institutos, son las escuelas normales, los institutos normales, son la escuela de aviación, son muchos otros lugares. Entonces el Ecuador vuelve, quieren ingenieros en ferrocarriles, eso es muy importante. Y sobre todo ellos piensan en traer a ingenieros prusianos. Los contratos se dieron, pero no fueron efectivos por el estallido de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, entonces, vemos que las leyes van a dirigirse a eso. Como no puede haber una inmigración colectiva, porque los mismos ministros dicen es imposible, no podemos, han sido una y otra vez estas ideas de estos proyectos que no han tenido éxito. Vamos a contratar a profesores. Y esto es muy interesante porque yo tengo 3 periodos de mi tesis. En la primera yo hablo de que el Ecuador es aquel que va a pedir, a solicitar que estos extranjeros vengan, pero Ecuador no es un lugar atractivo. En el capítulo que acabo de escribir y que acaban de aprobar, estas solicitudes empiezan a llegar porque los términos han cambiado, porque la gente necesita salir de Europa. Entonces Ecuador se vuelve un lugar atractivo porque les permite salir. Entonces, sensiblemente las solicitudes aumentan y sensiblemente el Ecuador contrata a más extranjeros para universidades, para institutos. El caso que yo le he puesto como ejemplo es la Escuela de Minas de la Universidad de Cuenca, fundada en el 34, con profesores de origen ruso que estaban asentados en Francia y que asentaron venir a Ecuador frente a unas mejores condiciones que las que estaban teniendo ya en Francia por el problema que se venía y por el tema económico. Entonces ellos deciden aceptar esa invitación. Pero para el último capítulo que estoy proyectando, esta situación se revierte totalmente. Y son tantas las solicitudes, tantas la necesidad de salir de Europa que Ecuador tiene que cambiar su marco legal para que éste pueda ser un poco más restrictivo porque ya no puede recibir a más gente. Entonces vemos cómo el marco legal va cambiando y tiene estas ideas de esta es la inmigración útil. Los profesores, los profesionales que van a venir a contribuir al Estado, los agricultores, los industriales, no los comerciantes. Y claro, tenemos esta otra idea de los que no son útiles, de los que son perniciosos, esa es otra palabra que aparece mucho. Recordemos que todas estas palabras que yo estoy utilizando son conceptos históricos tomados de las fuentes, ellos utilizan estos y no hay que escandalizarse por eso, sino pensarlo históricamente. Esos son palabras usadas en estos documentos históricos y que hoy podríamos cuestionarlos. Y obviamente en mi tesis también cuestiono esta forma de abordar, pero es como se estaba construyendo y tampoco es una cosa única del Ecuador. El Ecuador es más, con la ley de 1921, digamos, de alguna forma se sube en el tren de lo que estaban haciendo los otros países de América Latina. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia ya lo habían hecho en la década de 1910. De hecho, Ecuador es uno de los últimos países en poner el visado como primer control migratorio en 1921, porque antes no había necesidad de visa, no había necesidad de un pasaporte, no había una regulación con los pasaportes. ¿Podría, por favor, aclararnos una cuestión en el tiempo? Porque, ¿cómo se adaptan las legislaciones que aparecen en Ecuador entre 1931 y el 37? ¿Y por qué produce un efecto en los criterios emitidos por el cónsul de Bolaño en Amberes? Estos reglamentos, como te decía, del 38, desde el 37, cuando aparece el último reglamento de pasaportes, eh, en el 38, inmediatamente en febrero se dicta una nueva ley de extranjería, extradición y naturalización bajo el gobierno de Enríquez Gallo. Aquí hay un punto, una coyuntura histórica interesante en el Ecuador que también tenemos que tener en cuenta, que es la caída del gobierno de Federico Páez y el advenimiento de Enríquez Gallo, que tenía una política más restrictiva y que esto se reflejó en la ley de 1938, pero aunque en mi percepción, en el trabajo que yo estoy haciendo, aunque esta aparenta ser más restrictiva, lo que está haciendo es regularlo. A ver,
normar es la palabra, normar lo que ya se estaba practicando. Por ejemplo, en la ley del 38 por fin aparece que los inmigrantes que serán bien recibidos en el Ecuador son aquellos que sean agricultores, industriales, hombres de ciencia y artes y aquellos que se dediquen al comercio, pero de productos nacionales. Esta triada de la industria, la agricultura y los hombres de ciencia viene, como te había comentado, viene desde finales del siglo XIX, pero recién en el 38 se norma en la ley. Pero claro, esta tiene muchos más puntos para intentar controlar administrativamente la entrada de los inmigrantes, que es, por ejemplo, la creación de una oficina de inmigración. El tema de que todo esto pase al Ministerio de Gobierno, que se hagan investigaciones desde el Ministerio de Gobierno, es decir, que esto pase por manos de la policía. Estas nuevas controles administrativos, los cónsules los venían discutiendo y José Boloña, que está en Amberes, es uno de los que más impulsa. De hecho, él en el 37, antes de que se publique el nuevo reglamento de pasaportes, él está diciendo, a ver, vamos a tener ciertos problemas, porque la ley y el reglamento hablan de pasaporte, pero el mundo ya no solamente se mueve con pasaportes. Hay los pasaportes Nansen, por ejemplo, o los certificados de identidad, porque en Europa las cosas vertiginosamente cambiaron. Hay mucha gente en limbos legales, de lo que había hablado en la primera pregunta, el tema de ser apátridas, se habían quedado sin una nacionalidad porque muchos de ellos eran súbditos de imperios que habían desaparecido. En otras circunstancias, por ejemplo, los judíos alemanes y austríacos perdieron la nacionalidad por su condición de judíos. En el tema de los disidentes políticos después de la Guerra Civil Española, había muchas formas de no acceder a un pasaporte. Entonces, Boloña decía, ¿qué hacemos con esto? Y la otra que decía también es, el reglamento dice que el pasaporte debe tener la nacionalidad. ¿Qué hacemos si no tienen una nacionalidad? Entonces, las leyes del Ecuador se veían desfasadas de acuerdo a los eventos en Europa. ¿Y por qué es tan importante? Nos preguntaremos los eventos europeos. Es porque la inmigración seleccionada que el Ecuador deseaba para sus proyectos venía de allá, porque la inmigración seleccionada que el Ecuador hablaba era una blanca europea. Esa era la inmigración que el Ecuador no estaba cerrando las puertas, por ejemplo, a los latinoamericanos. Eso hay que tener bastante claro. Pero lo que sí quería era una inmigración blanca europea. Por eso es que estos reglamentos, este marco legal, el marco legal de extranjería lo defino como las leyes, los reglamentos, los decretos que no son menores y las formas de aplicación conforman toda esta normativa que que se utiliza para recibir o rechazar a los inmigrantes. Y los criterios de Boloña pesaron, pero paulatinamente. Es decir, para el 38, para el mismo año, ya se expidió una forma de aplicación de la ley porque ya consideraban que tenía vacío. Y en el 40 hay un reglamento de pasaportes, inmediatamente una nueva ley. Eso quiere decir que los cambios eran vertiginosos. Imagínense que desde el 38 hasta el 41 se habían publicado más leyes que los últimos 40 años sobre extranjería. Eso dice mucho de cómo el Ecuador tenía sus intereses puestos en esto y de hecho el mismo reglamento de pasaporte del 40 dice que esta ley está pensada y este reglamento está pensado para aprovechar las corrientes migratorias que vienen de Europa por los acontecimientos que están sucediendo allá. Entonces eso nos deja una idea clarísima que es cuáles eran los intereses que se perseguían con estas leyes en la forma en la que yo estoy percibiendo, que era que si nosotros lo comparamos, vemos los papeles, era restrictiva, sí, totalmente restrictiva, pero la forma de aplicación, ahí vamos a otro punto, porque el momento en el que yo empiezo a revisar la documentación de los cónsules, de cómo ellos aplicaban la ley, la norma se diluye en la práctica. Los cambios legislativos que han pasado en esos últimos años que acaba de mencionar hicieron un reordenamiento de la administración pública del Estado. Quisiéramos saber qué instituciones aparecieron y cómo fue que ahora se evalúan las nuevas leyes de extranjería por esto. Lo que sucede, verás, es que la extranjería como tal, como temática,
estaba relacionada a la inmigración, a la colonización, al trabajo de los cónsules y estas temáticas en particular eran trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en el siglo XX la colonización y la inmigración pasó al Ministerio de Previsión Social, que fue creado después de la Revolución Juliana, en 1925. Y todos estos temas fueron tratados y organizados desde la previsión social, que también era llamado a veces Ministerio de Colonización en los documentos, pero sabemos que se refería al Ministerio de Previsión Social. Sin embargo, ahí vemos que los dos debían trabajar conjuntamente porque los que estaban aplicando la extranjería eran los cónsules y los cónsules dependían directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores nunca dejó de trabajar sobre la inmigración y sobre la colonización. Ahora, la reorganización administrativa pasa porque fueron apareciendo nuevas oficinas, oficinas de inmigración. Aquí hay algo que no hemos nombrado y que es muy importante y que aparece con esta pregunta, es que no solamente era importante el trabajo de los cónsules, sino del puerto de Guayaquil, por donde entraban los inmigrantes y por donde había un jefe de inmigración. Yo he encontrado varios informes que este jefe de inmigración le remite al ministro, al que en este caso de Previsión Social, o al de Relaciones Exteriores del que dependía para informar qué es lo que está haciendo para controlar y qué es lo que está pasando con la entrada de inmigrantes a través de Guayaquil. Es muy importante, el puerto es muy importante, esa oficina y una que se creó, y yo no estoy muy segura si funcionó, en la isla Puná, me parece, porque recordemos que Guayaquil tenía problemas que creo que aún los mantiene con el tema de la llegada hacia el puerto. Las compañías navieras tenían cada vez vapores más grandes que no podían navegar por el río Guayas, entonces tenían que dejar en playas literalmente a los inmigrantes. Y eso fue un gran problema para los cónsules, porque muchas de las compañías navieras europeas amenazaron con ya no pasar por Guayaquil, porque el río Guayas era demasiado difícil de navegar. Y hoy lo sigue siendo por el tema del dragado. Entonces, tendrían que buscar otras soluciones. Esta oficina de inmigración en la isla Puna no la encontré, que se creó a través del registro oficial, pero no he encontrado documentos de su funcionamiento. Ahora, también hay una oficina de inmigración en Quito y sobre todo a partir del 37, cuando los movimientos migratorios son todavía más, presionan más, habrá más controles a través de oficinas en otras ciudades del Ecuador, como Cuenca, por ejemplo, pero también los gobernadores, ya esto desde finales del 19, esto no es exclusivo del siglo XX, debían mantener listas de los inmigrantes que vivían en sus jurisdicciones, sobre todo de los chinos. Entonces, mucha de la administración pública estaba vinculada de una u otra forma. Y sobre las discusiones de las leyes no se crean en los ministerios, las leyes se discuten, son proyectos que presentan, en el caso de la del 21, el ministro de Relaciones Exteriores, pero que se discuten en la Cámara, en ese entonces era bicameral, en la Cámara del Senado y la Cámara de los Diputados. Entonces ahí es donde se discuten las leyes y ahí es de donde salen o no salen aprobadas. Y es donde ahí se demoran, por ejemplo, del 15 al 21 en que aparezca la ley de 1921 con varias discusiones, no son demasiado interesantes, son larguísimas. Yo ahora estuve mucho tiempo leyendo las discusiones de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados. No hemos cambiado mucho en que no, para decir una cosa, se envuelven mucho, pero muestran que estaban interesados, que tenían conocimiento y que sabían qué es lo que querían respecto a la inmigración. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la llegada de los inmigrantes que llegaron aquí gracias a los privilegios que se anunciaban en los consulados? Ok, es un poco más difícil de cuantificar, pero podríamos decir que las consecuencias económicas no fueron tan grandes como las que se esperaban realmente, pero muchos de los inmigrantes que llegaron al Ecuador pusieron nuevas industrias, que era lo que se pensaba, que era lo que se deseaba. Muchos de ellos influyeron en el área cultural.
muchos de ellos, como los profesores a los que yo he estudiado, muchos de ellos fueron escritores, se dedicaron al mundo del teatro, se dedicaron al mundo de la escritura, de nuevo al tema de del periodismo, pero hay que recordar que pasada la guerra muchos de ellos se fueron también. Solo los que tuvieron éxito comercial poniendo empresas que hoy podríamos nombrar, pero no es necesario, son muy grandes y exitosas hoy, 2023, en el Ecuador, son muchas originarias de estas familias de las que yo estoy hablando, a las que se les permitió llegar al país y se les permitió crear una industria, ya sea de cárnicos, ya sea de fideos, ya sea de hierro, ya sea de una oficina de arquitectos, y que se convirtieron en grandes empresas. Económicamente para el erario nacional no significaron grandes entradas, digamos, de alguna forma. Pero más bien yo creo que eh, objetivamente hablando, la contribución de los inmigrantes está en la parte cultural, en la forma en la como ellos entraron en la sociedad ecuatoriana. Hay que pensar que muchas veces uno piensa que algo ha sido así siempre y no, uno debe preguntarse de dónde viene eso. Y ha sido muy rico porque además Ecuador, a pesar de lo que yo te dije hace un momento, la sociedad ecuatoriana estaba un poco más abierta a aceptar, sí o sí, lo terminó aceptando y muchos de ellos se terminaron diluyendo en esa sociedad. Por eso tal vez ahora es muy difícil reconocerlos como, y eso es interesante, eso es muy importante. Yo creo que deberíamos ir por allá. Económicamente también hay que hablarlo, pero yo creo que no representó un gran, o sea, como en números grandes, no es representativo. Viendo así a empresas pequeñas que promovieron otro tipo de conocimiento, por ejemplo, el del sombrero de paja toquilla, que estuvo en manos de extranjeros mucho tiempo, de exportadoras y de importadoras, eso también habría que, más que cuantificarlo económicamente, sería verlo cómo se posicionó fuera, diciendo que era un sombrero ecuatoriano, que se hacía en Ecuador y que se exportaba a los Estados Unidos desde el Ecuador. Y muchas de esas empresas estaban en manos de extranjeros que hicieron ese trabajo. Es interesante esa pregunta porque, claro, yo estoy trabajando el tema legal, el tema de cómo es el Estado el que está promoviendo, el que está seleccionando, el que está rechazando. Pero también habría que ver el tema de la sociedad, que es un ejercicio que yo hice en la primera, en mi primera tesis en la de licenciatura, cuando investigué el tema de los judíos que llegaron a la ciudad de Cuenca durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí yo me pude acercar a descendientes, yo me pude acercar a gente que les conoció y ahí es cuando uno se da cuenta cómo estos extranjeros marcaron esta sociedad y dejaron de serlo. Sí, la migración más allá de un fenómeno a estudiar es una realidad compleja e histórica que aún debe analizarse desde diferentes lugares de enunciación, por ejemplo. En la situación del Ecuador ha cambiado con los siglos, o en este caso con las décadas, y la influencia de la Sí. política de estos años, exacto, puede percibirse aún más en el imaginario social creado sobre la migración. Agradecemos mucho a Ágata por su aporte en esta entrevista como una extensión de las reflexiones producidas en el laboratorio de proyectos, memoria y mirada sobre la migración en esta exposición. Antes de concluir esto, quisiéramos que nos des, según tu propio criterio, ¿no? Em, ¿Cómo crees que nosotros como sociedad deberíamos ver la migración más allá de solamente nuestra línea temporal, sino más allá de nuestra historia y cómo nos vemos a nosotros, no tanto como un país que recibe migrantes, sino también como alguien, como un país que también, para bien o para mal, produce migrantes en este aspecto? Muchas gracias por tu pregunta. A mí me parece muy interesante pensar que nosotros como sociedad o como generación, la mía, somos hijos de la inmigración, somos hijos de la migración porque nosotros vivimos lo que pasó en los finales de los años 90 y sabemos que el Ecuador de hace 2 décadas se sostuvo con las remesas, con el trabajo de esos ecuatorianos que tuvieron que dejar el país para irse. Y esa situación, a ver, la inmigración es propia del ser humano. El humano como sociedad necesitamos movilizarnos.
pero movilizarnos por estos grandes choques, como un choque económico que deja a un Estado una situación tan crítica que 1 millón de personas tengan que irse del país, eso hay que pensarlo y hay que analizarlo y no repetirlo si es que se puede, no repetirlo, pero ver más allá, claro. ¿Por qué comencé yo esta respuesta con esta frase? Porque esa generación, eso es lo que yo siento. Y yo creo que muchos conocemos a gente que dice, mi papá migró, mi mamá migró, mi tío migró, mi abuelita migró. Eh, Eso es un cotidiano de mi generación, pero también tendríamos que pensarlo hace 2 o 3 generaciones, cuando esas generaciones tuvieron que recibir a esos inmigrantes que venían también con una historia de guerra, de crisis económica, de falta de trabajo, y pensar, ¿no? Cómo es que el Ecuador produce inmigrantes, pero en un momento también recibió a inmigrantes. No hay que ver solo una parte de la historia, a eso me refiero, hay que ver la historia completa y difundirla. Para mí eso es clave. Si nosotros queremos crear conciencia, si nosotros queremos conocer, si nosotros queremos que se hable sobre esto, tenemos que difundirlo. Y eso es lo que ustedes están haciendo con esta entrevista y con el proyecto que tienen, con la exposición que tuvieron. A mí me parece que eso es muy interesante porque en el Ecuador, a pesar de lo que tú dijiste, de lo que yo digo, se habla muy poco de la inmigración. En los círculos intelectuales académicos sí se habla, pero para mí que ya no sirve solo que 4 personas que son expertos en esto estén hablando, si esto no se difunde, si no se habla, si no se socializa, y más en un momento, si me permiten decirlo, en que estamos sufriendo otra ola inmigratoria, porque no estamos hablando de la gente que está saliendo del Ecuador hoy 2023. Sí, sobre eso mismo, ¿qué reflexiones y conclusiones le ha dejado estos años de trabajo en este caso? Porque una cosa es enfocarnos en aspecto histórico, legal, pero ¿qué aspectos, según usted, considera que considere ampliar y profundizar acerca de este tema? Más allá de solo algo académico, sino también imagino que hay social, cultural. A mí la reflexión más profunda que me ha dejado es que somos producto de la migración y que no hablamos de eso. Que si estamos sentados hoy conversando sobre, uy, lo curioso, por decirlo con una palabra suave, de cómo hablaban los cónsules hace 100 años, hoy también nosotros tenemos los mismos problemas. No estamos hablando de la xenofobia, no estamos hablando de las leyes restrictivas de extranjería que hoy, 2023, existen en Europa para los ecuatorianos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre los pasaportes Nansen y veo cómo estos intentaron salvar miles de vidas. Y pienso en el Ecuador y digo, el pasaporte ecuatoriano, a dónde puedo ir con el pasaporte ecuatoriano si en Europa no podemos entrar porque no tenemos la extensión de la visa Schengen? Entonces digo, ¿en qué hemos cambiado durante 100 años? Esas preguntas es las que me ha dejado a mí esto, porque pienso que el pasaporte no pasa de ser un documento que no representa nada, simplemente sigue representando esos controles, esas regulaciones que como sociedades vamos poniendo. Y si hace 100 años el Ecuador no permitía la entrada a esos europeos, son hoy esos países europeos los que no nos permiten la entrada a nosotros. Y yo pienso, es solo un papel, pero ese documento, ese pasado, hace 100 años, representó la vida o la muerte. Y hoy, por suerte no lo es. Por suerte podemos buscar la forma de inmigrar, pero aún así estamos en un momento crítico en el que parece que la balanza se decanta otra vez para las restricciones. Y me pregunto, ¿en serio hemos avanzado o nos hemos quedado estancados en el tiempo? Porque lo que yo veo hoy lo estoy estudiando hace 100 años. Las leyes restrictivas, los muros que se levantan, la gente que sale por necesidades, no solamente económicas, sino porque quiere huir de la violencia en sus países, sigue siendo lo mismo. Habría que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para cambiar eso. Y ya no depende solo del pasaporte, que es un control administrativo, pero eso representa una sociedad.
Y claro, yo como ecuatoriana pienso que nuestro pasaporte no tiene ningún poder en ninguna parte. A mí me ha pasado en más de una ocasión, perdónenme que sea ya tan íntima, en el que el pasaporte ecuatoriano aquí en Europa no me ha servido. No me ha servido porque no he podido pasarlo por el Deutsche Post, no he podido, no he podido utilizarlo para viajar. Solamente hasta que me llegó el permiso de residencia temporal es que he podido viajar nuevamente. Y usted dice, ¿por qué las sociedades nos dejamos llevar tanto por eso? Entonces hay que pensar ese tipo de cosas también. Espero no haberme enredado mucho y haberte contestado, pero es que el tema de la inmigración a mí me ha marcado tanto que hay muchas cosas y muchas cosas que todavía no he podido expresar porque todavía están como formándose. Pero creo firmemente que hay que hablar de estos temas, porque en el Ecuador, por más que se diga, no se habla de este tema.